Bueno, y seguimos por aquí con nuestro compañero Eriden Estrella, con Rafael Fernández y un servidor, José Luis Ravelo, en este almuerzo de negocio, en este jueves de economía, hablando de todos estos temas. Son temas pesados, pero tenemos que hablarlo porque alguien tiene que hablarlo. Pero No es claro, posible que aquí la gente lo que estés hablando de que si un boche que le echó una arrogante a un empleado. Y digo que es importante también, el tema de la violencia laboral es importante, pero es ya lo toca, importante. ya lo hablamos, ya pasemos la página, vamos a hablar de los temas Y verdaderamente importantes de este país. además todo el mundo sabía que esa persona es así. Ay, Mira, ay, 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 Eriden Estrella, ay, mi madre. eh, para decirte que nos quedamos en la parte de los pasajes aéreos y No, entrabas cuidado, que también me en lo... preocupó eso que él dice, de impuestos a los colegios privados. Cuidado, Y te cuidado, voy a explicar por qué, Eriden. Cuéntame. Número uno, porque la tarifa de los colegios privados no tiene ningún tipo de regulación. es lo primero. Y aquí cualquier colegio le pone el precio que sea. Y el que me demuestre lo contrario, yo me disculpo públicamente. Pero aquí hay muchos colegios que solo son cascarón. Edificio bonito, polideportivos, Grave. aulas con aulas climatizadas, Eh, pero a nivel de docencia no están dando el currículo que debieran dar y los estudiantes no están saliendo preparados como debieran salir preparados. míralo. Yeah. Porque lo que hacen es invertir en infraestructura, pero no invierten en el recurso humano para que esos profesores lleven a esos estudiantes por un buen camino. Entonces aquí los colegios ya desde hace mucho tiempo dolarizaron su tarifa. Y la mayoría de los colegios privados, inclusive, tienen una modalidad donde tú tienes que pagar la totalidad del año antes de que el año comience. Porque de lo contrario, tú tienes casi que hasta que pagar intereses. Entonces, si a eso le suma, vuelvo y repito, voy a decir lo primero que empecé diciendo. Es un sector que no está regulado por nada ni por nadie. Si a eso le agregamos impuestos, ese impuesto nos lo van a traspasar directo a los padres y la educación va a ser aún más cara. Mi hija tiene 17 años, está en su último año de colegio y yo estoy feliz porque la universidad Es es mucho más más barata barata. que el colegio. Eh, Y eso es una distorsión absurda. Sí, Yo no creo que haya muchos países en el mundo en donde el colegio sea más caro que la universidad. Un año de colegio es más caro que un año de universidad. Un año de colegio es más caro que un año de maestría en una universidad. ujú. Y esa distorsión la crearon, la apañaron y la promovieron los padres, que queriendo echarle vaina al otro, ¿cómo? ponían a los hijos en colegios costosos. Hay competencia de colegios. Como ya no podían competir por casa, ni por carro, ni por ropa, ni por cartera, empezaron a competir por colegios y empezaron a pagarle cada vez más dinero y los padres pagaban cada vez lo que los colegios le pedían sin pedir ninguna explicación. Y hoy estamos pagando 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 y hasta 10.000 dólares por un año de colegio de un muchacho que lo que está es aprendiendo la tabla del 6 y la tabla del 7. Qué locura. Es una locura. Si le ponemos impuestos al colegio, y yo quiero oír tu opinión y quiero oír tu racional, ¿verdad? Porque yo sé que tú tienes un racional detrás de eso, nos lo van a traspasar derechito. Y vamos a tener que poner a los muchachos en un colegio público porque no lo vamos a poder pagar. Cuéntame. Eh, yo entiendo que que uno de los ejercicios más costosos que hay es educar a un ser humano. Es una cosa sumamente compleja, porque tú tienes que tener un formador, un profesor, que debe de ser una persona muy desarrollada,
científica, profesional, metodológica, incluso hasta espiritualmente. O Claro, sea, tú no quisieras tener a una persona dando clases a tu hijo que sea alguien inestable emocionalmente hablando. totalmente. O sea, ser profesor es, tiene una gran responsabilidad. Eh, entonces, hay un resumen en economía que funciona muy bien. Y es que después de 250 años de capitalismo que tenemos en el mundo, hay cuatro cosas que no funcionan con el mercado. No funcionan. El ejército o la seguridad ciudadana no funciona con el mercado. Tú no puedes decir que comprar y pagarle a un policía porque venga y te cuide a ti, no cuide a los. Eso no funciona. La seguridad ciudadana. La salud pública. La salud pública, cada vez que se ve sometida a la fuerza del mercado, termina siendo más cara para todo el mundo y se le reduce la calidad constantemente. Los sistemas de pensiones no funcionan de forma privada. ¿Por qué? Porque el bemol principal de los sistemas de pensiones es la inflación. Y solamente los gobiernos pueden controlar la inflación. Entonces, si tú la agarras de forma privada, metes ese dinerito en un sitio de que para invertirlo en cosas, va a llegar un punto a la larga en el que la inflación va a ser superior a la rentabilidad de esos fondos. Ok. Y no estoy hablando de la República Dominicana, ¿eh? Estoy hablando de que esto se ha intentado hacer cientos de veces en la historia. Tener fondos de retiro de forma privada, Sí. sobre todo en Europa, es la principal en este tipo de cosas, y los musulmanes también lo hicieron. Y por último, la educación pública. Te doy este preámbulo poco teórico para decirte lo siguiente. El gobierno tiene que cobrar lo suficiente para tener la mejor educación pública posible. Si no, no es un gobierno ni es una sociedad. Entonces, ya que el Ministerio de Educación Pública es uno de los que más dinero tiene dentro del gobierno, muy pocas instituciones públicas tienen más. Y todavía se necesitan más recursos. Yo creo que es momento de crear una reformulación completa del currículum educativo. Dos, empezar a darle clases a los mismos profesores con profesores de fuera. Tres, yo creo que es necesario dar filosofía en la escuela pública. Ya eso es un tema un poco muy adentro del tema, pero no hay forma de no tener filosofía y de ser una persona funcional sin aprender filosofía. Y por último, hay que enseñarle a la gente. El gobierno tiene que cobrar suficiente dinero para competir en cuanto a currículum con los colegios públicos para mejorar la condición de las clases en los colegios públicos, y que tener un niño en colegio privado sea un lujo. Mira, Eriden, yo te voy a decir, estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir. ¿Eh? Yo estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Pero primero a mí hay que mostrarme qué se hizo con el 4% en los últimos 6 años. Porque de lo Okay. contrario, Mira, porque de lo contrario, el Ministerio de Educación se va a convertir en el barril sin fondo más grande de la República Dominicana. sí, 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 entiendo. ¿Desde cuándo fue que se aprobó el 4% del Producto Interno 2013. Bruto? 2013. Ejecutándose real, no di que planteado en una ley. Está bien. Entonces tenemos cuánto? Del ¿Ocho? 2013 al 20 Ocho son 7. años. Tenemos 8 Ocho años. años. 8 años metiéndole el 4% del Producto Interno Bruto a la educación y no hemos mejorado en nada. Yo no estoy hablando de edificios. Yo no estoy hablando de computadora. Yo no estoy hablando de tabletas. Yo no estoy hablando
de publicidad. Yo estoy hablando de educación. La educación dominicana no ha mejorado en los últimos 7 años. No. Y le estamos metiendo todos los cuartos del mundo y no ha mejorado. ¿Por qué habría yo de meterle más cuarto a ese mismo barril sin fondo que no está dando ningún resultado? Porque si estuviera dando resultado, yo estuviera completamente de acuerdo contigo. Vamos a meterle más cuarto a la educación y vamos a durar 20 años metiendo, no el 4, el 8% del Producto Interno Bruto. Pero no está funcionando cada vez que le hacen un examen a los profesores. Se queman. Cada vez que hacen una evaluación, comparando con todos los demás países de la región, salimos en el último lugar. Entonces, no me hablen de que fue un año, de que fueron 2, de que fueron 3. Tenemos 8 años metiéndole el 4% del Producto Interno Bruto a la educación. Y no es un problema de este ministro, ni del que pasó, ni del otro. Es que no se ha hecho el trabajo. Entonces yo no estoy de acuerdo con meterle 5 pesos más a la educación. Es más, yo creo que debiéramos de quitarle presupuesto y debiéramos de derogar esa ley que le dé el 4% al Producto Interno Bruto a la educación hasta que no se sepa dónde va ese dinero. Pero el Ministerio de Educación tuvo la cachaza este año de arrancar la clase prácticamente sin tener nada listo. Sí. Los planteles escolares no estaban listos, el desayuno escolar no estaba listo, el almuerzo escolar no estaba listo, los profesores no estaban listos, nada estaba listo. ¿Para qué arrancamos la clase? Promuevan esa vaina para enero y vamos a arrancarla cuando estemos listos. No, porque había que comenzarlo obligado en septiembre. Mira. Es que yo te digo que aquí se toman unas decisiones que uno tiene que presignarse y hasta tranquilizarse. Mira, ciertamente hay un problema de la calidad de la inversión en educación pública. Eso es obvio. Sin embargo, se ha construido una ingente cantidad de escuelas. Y son escuelas bien construidas, aparentemente, según los reportes. Incluso tengo muchos amigos que son ingenieros. Tú sabes que los economistas cogemos varias clases en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con ingenieros civiles, ¿no? Porque tenemos el mismo cuerpo matemático. Y ellos en diferentes ocasiones me han hablado a mí, diferentes amigos, de lo fuerte que son muchas de las construcciones. Estamos hablando de construcciones en concreto armado, con yacimientos sumamente profundos, o sea, porque las escuelas también fungen como refugios para la defensa civil, etc. Sin embargo, es cierto que realmente se ha invertido muchísimo dinero en educación y todavía, lo cierto es que todavía no se ha tocado el contenido de la educación, que es lo más básico. No se ha tocado el contenido, el currículum no se ha tocado. Y tú sabes muy bien por qué no se ha tocado. No se ha tocado porque los católicos y la Iglesia Católica no lo quieren. Pero ese es otro tema. El tema fundamental de por qué impuestos a los colegios privados es porque son literalmente, un sector que ha resistido todo tipo de embates económicos de los últimos 15 años, sigue manteniendo una altísima rentabilidad y no pagan impuestos, o mejor dicho, son libres de muchas figuras impositivas que se dan en la República Dominicana, que cualquier otro tipo de empresa tiene que pagarlas. Entonces, hay colegiaturas, para la gente me entienda muy bien. Tú hablaste de algunos precios en dólares, pero yo te puedo decir a ti que hasta barato me lo encuentro, porque conozco y manejo de algunos precios en el que hay colegios dominicanos que pagan hasta $1.5 millones de pesos. Básicamente $30,000 al año por por un estudiante en un año escolar. Sí. El colegio más caro del mundo es el colegio privado que está en Suiza. Es un nombre francés, me perdonan el nombre. Y la colegiatura anual de ese colegio está en los $42,000.
Sí, pero eso está bien. Ahora, yo lo que quiero irme es al promedio de lo que paga un colegio privado en la República Dominicana. Colegio, un Es co- un sector empresarial muy poco regulado y que Eriden, prácticamente ese tipo de estudios no aparecen en ningún no sitio. No, existe un colegio que haya quebrado en la República Dominicana. No existe un colegio que haya No quebrado en la existe. República Bueno, Dominicana. hay una diablo. comunicadora, No, eso ya se retiró. pero, pero no existe un colegio que haya quebrado. Un colegio arranca este año en una casita y tú pasas 5 años después y compró la manzana entera. Entonces eso no es... los niveles de rentabilidad que tienen los colegios aquí son abusivos. Abusivos. Atento a un aire acondicionado. Nosotros estudiamos todo en aulas sin aire acondicionado y no nos pasó nada. Aquí está. Estamos enterecitos. Eso Pero da bueno, pena. mira, tenemos que despedir en radio. Porque nos queda todavía un break pendiente. Pero vamos a quedar unos minuticos aquí, Eriden, si tú puedes. En una ñapita. Porque yo quiero que hablemos. Mira, se propuso un 20% de impuestos selectivos a la importación de vehículos de motor. También un 150% a los cigarrillos electrónicos. Y hay unas cuantas propuestas más de impuestos que están en este documento que ahora no tiene padre, porque nadie dice quién fue que lo Sí. hizo. Así Alguien. que, Rafael, despida usted, por favor. Despedimos en radio gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil, a Centro Cuesta, por el auspicio de nuestro espacio. Nos quedamos en nuestro live en YouTube. Sí. Muévanse para allá unos minutos, ya que venimos con la ñapa con Eriden Estrella. Bye, bye.